Buenas tardes, bienvenidos a esta 10ª rueda de prensa a propósito de la crisis energética que atraviesa el país. Molestarlos un domingo, pero es importante algunos anuncios que tenemos que hacer. Y a las comunidades que están afectadas en el Azuay por las fuertes lluvias que ha habido, que han hecho que algunas vías estén cerradas con algunos deslizamientos. He estado en comunicación con el alcalde de Azuay y la subsecretaría del Ministerio de Transporte y Obras Públicas ha estado en contacto también con la prefectura en el marco de un convenio que tenemos de concurrencia para trabajar en conjunto en esos temas. Se ha hecho, hay maquinaria de la prefectura y de la alcaldía, y cierta maquinaria del MTOC se está movilizando para allá también para atender esos deslizamientos oportunamente, pero nuestra solidaridad con las comunidades afectadas. Eso como primer tema. Como segundo tema, resultados de la gestión que hemos hecho hasta ahora: se ha recuperado 2 unidades en la central Aníbal Santos, acá en Guayaquil. Cada una genera 20 megavatios y están operativas desde el 27 de abril. Adicionalmente, en Termogas Machala, la TM3, la unidad TM3, una General Electric, que también tiene 20 megavatios de capacidad, está operativa desde el día de ayer. Adicionalmente, la unidad AT1 de Enrique Santos en Pascuales, de la central que vamos a estar mañana físicamente en territorio revisando, desde mañana empieza a generar 96 megavatios. En total son 156 megavatios adicionales desde que nosotros entramos a enfrentar esta crisis, solo con mantenimiento de ciertas unidades en el parque térmico de generación. A esta gestión hay que sumarle el tema de la estimulación de lluvias, que con aproximadamente 13 vuelos en 2 semanas y cerca de una cobertura de cerca de 84.000 kilómetros cuadrados en la cuenca de Pauta y de significativamente más altos de lo que estaba estimado por el INAMI los días anteriores. Y eso obviamente ha generado caudales buenos en Masar, y obviamente para que funcione ese sistema tiene que haber algo de humedad en el cielo, ¿no? Para que condense la partícula de agua y pueda precipitar. O sea que algo de lluvia igual se esperaba. Esto lo único que hace es mejorar un poco esa condición. Y por otro lado, también el efecto de la compra de energía a Colombia de 3 a 6 gigavatios hora que hemos tenido y que estamos teniendo. El resultado de esta gestión de 156 megavatios, del tema de las lluvias y de la compra de Colombia, que también fue una gestión que tuvimos que hacer para que se pueda conseguir, ha hecho que, como un anuncio importante, esta semana que viene no vayan a haber cortes eléctricos. Esta semana no hay cortes eléctricos, que puede trastocar el plan de lo que estoy diciendo ahora. Lo que nos ha estado pasando más frecuente que lo normal, que es que, por ejemplo, Coca-Cola tenga que parar de operación, como en efecto ahorita está sucediendo. Ahorita Coca-Cola no está operando por un tema de sedimentos en la captación, que es lo que hace que las turbinas tengan que pararlas para que no sean dañadas por estos sedimentos. Eso está pasando ahorita, pero en estas 2 semanas nos ha pasado más de lo normal. Normalmente son 13 veces al año, esta semana llevamos unas 6 o 7 que ha ocurrido. Entonces, Coca-Cola genera cerca de 1.200 megavatios y eso puede llegar a trastocar estos planos. Pero en principio, con la información que tenemos hoy y con todas las proyecciones que tenemos, esta semana no habrá cortes eléctricos. Quería referirme a ese tema como tema principal de esta rueda de prensa. Pero adicionalmente, el 1 de mayo, el viernes, se nos ha convocado para mañana comparecer en la Asamblea en un proceso de fiscalización al sector energético. Y en primer lugar, pues primero felicito la decisión del Pleno de la Asamblea de fiscalizar a un sector que necesita ser fiscalizado y necesita ser revisado. Agradezco a la Comisión y a la Presidenta
por el llamado a comparecer en el espacio, pero me he excusado de ir mañana porque teníamos una agenda ya establecida con el presidente de la República en el marco de la crisis energética para visitar ciertas centrales eléctricas. Esto va a ser lunes, martes y miércoles, y en tal sentido he pedido que se posponga de ser posible para el día jueves, y justo antes de entrar a esta rueda de prensa pues hemos recibido la notificación de que esa solicitud ha sido aceptada y posiblemente el jueves estaremos en la asamblea compareciendo, no solo quien habla, sino también otras autoridades del sector energético. Esas son las cuestiones que tenemos por el día de hoy. Dejo abierto el tema a preguntas que ustedes puedan tener. Vamos a comenzar de inmediato con los colegas. Maestro, ¿cómo está? Buenas tardes, Javier Figueroa le saluda. El tema de Termogas Machala, ¿para cuándo está planificado que esté pues, todo su potencial, digamos, para que aporte al sistema energético nacional? Sí, gracias por su pregunta. Termogas Machala, como yo la denominé, el epicentro de la ineficiencia energética en el país, y también le digo termodiesel Machala porque más funciona a diésel que a gas, tiene varios problemas, entre esos el que acabo de mencionar. Siendo una central que estaba pensado para que se abastezca mayoritariamente de gas, su capacidad total no va a ser del todo posible hasta que no haya gas suficiente. Entonces, uno de los principales problemas es cómo obtenemos gas. La más lógica suena explotar el gas del campo Amistad. Para eso hay que hacer un proceso de licitación abierta que sea exploración y explotación, de tal manera que se pueda generar la cantidad de millones de pies cúbicos a un costo relativamente bajo para generar los megas que están ahí disponibles. Ese es un proceso mucho más largo. Entonces, la alternativa que se está viendo, independiente de que en paralelo hay que seguir ese proceso de licitación, en paralelo se puede ver alternativas como es importación de gas para aquellas unidades de Termogas Machala que solo funcionan a gas, porque hay otras unidades de Termogas Machala que funcionan a diésel. Entonces, lo que nosotros tendríamos que hacer es ver cuánto nos cuesta traer el gas para aquellas unidades que solo funcionan a gas y qué tan caro sale ese gas comparado a diésel para aquellas unidades que son duales, que funcionan a gas y a diésel. Eso como un plan, llamémosle a mediano plazo. A largo plazo, que se explore y explote el campo Amistad para que genere el suficiente gas para que toda la central trabaje. No por lo pronto estamos trabajando con diésel ahora, las unidades TM, y a media llave una de las unidades con gas. Estamos hablando con varios actores que pueden estar incursionando en este tema de importación de gas para ver cómo funciona la logística de esa importación de gas, si es que es por isocontenedores, que básicamente son contenedores llenos de gas, tipo camiones, si es que hay el espacio suficiente para hacer esa logística, habilidad técnica como para después poder sacar un proceso de licitación de eso. Estamos trabajando en eso. Ahorita es aventurado dar una fecha, no porque no se pueda calcular una fecha, sino porque son varias aristas del problema que tenemos que resolver. En particular ahora es la logística, porque hay mucha montar una planta regasificadora, que también es un tema importante. Hay que ver temas pero por algo hay que empezar, lo que no es una alternativa. A realizar para garantizar la energía en las siguientes semanas. ¿Qué se tiene previsto? ¿Cuál va a ser el trabajo? Las proyecciones hidráulicas e hidrográficas nos están dando cuenta de que lo más posible, lo que sea posible es que el embalse vaya subiendo más, y eso es solo una buena noticia. El problema es que nosotros ya no tenemos que estar pensando y cuidado, esto es algo muy importante. El tema de que los cortes eléctricos estén cesando esta semana no quiere decir que no estemos en crisis. Y sobre todo pensando en cuando los expertos decían que había un estiaje, que es septiembre, octubre, nosotros tenemos que ver qué hacemos para ese horizonte. Y en ese horizonte nosotros deberíamos de llegar a tener en Masar y en Paute cotas razonables, y esas cotas están calculadas por el SENACE. Ellos tienen una proyección bianual que establecen aproximadamente en los meses del año, cada 2 años, dónde debe estar la cota para asumir la demanda,
en función de la oferta que se puede hacer. Pero evidentemente nosotros también necesitamos hacer la contratación de nueva generación, que es lo que hemos estado trabajando estas semanas arduamente, donde tenemos una serie de ofertas muy variables que van desde generación permanente comprada en tierra, generación permanente, generación temporal alquilada en tierra, generación permanente comprada en agua, generación temporal alquilada en agua. Eso es más o menos lo macro, y de ahí con diferentes combustibles tenemos que ver también el costo operativo, porque hay unas máquinas que nos están ofertando en muy bajo costo, pero el costo de operación es muy alto porque funciona a diésel. Y bueno, esto sumado a los temas normativos que estamos cambiando para que la generación de los privados pueda ser tomada en cuenta prioritariamente en el contexto de esta crisis, va a ayudar a solventar no solo la siguiente semana, sino en general los meses venideros. Compañera de tercero. Coca-Cola, ¿con cuánto abastece la demanda del país? Coca-Cola, del tema hidráulico, el problema del tema hidráulico, el problema cerca del 25% aproximadamente. El problema es que no es la única central Coca-Cola que sufre el problema de los sedimentos y tener que parar de operación la central hidroeléctrica por el tema de las turbinas viéndose afectadas por los sedimentos. En ese sentido, muchas veces tenemos que parar ciertas turbinas en Coca-Cola y no nos está generando, y eso nos está pasando bastante estos días principalmente. Por ejemplo, mientras estamos hablando, Coca-Cola no está operando por el nivel de partes por millón que tiene de sedimentos en la captación. Buenas tardes. Las precipitaciones han ayudado para que se transportes y segundo, cuando usted dice la próxima semana se refiere de lunes a viernes o hasta el domingo. Hasta el domingo, sí. Lo único es que igual tenemos que estar conversando, porque lo que puede trastocar estos planes que tenemos es este tema que, por ejemplo, acabamos de conversar con Coca-Cola, que podría llegar a ser un contingente, digamos. Esto sería algo fuera de lo normal. Esperemos que no suceda, pero cualquier cosa la estaremos comunicando. Pero en principio la programación es esa, no va a haber cortes esta semana. Expreso. Ministro, buenas tardes. Quiero hablar sobre el tema de las carreteras, ¿no? A propósito del aluvión que sufrió Azuay. ¿Qué otras vías adyacentes o que están cercanas tienen riesgo de algún colapso? ¿Tienen alguna información? Bueno, normalmente cuando usted habla de riesgo de colapso, el riesgo es el componente de dos cosas: la vulnerabilidad, qué tan vulnerable es el talud, el aluvión, la carretera, etcétera, y también qué tan fuerte es la amenaza. Y normalmente la amenaza que hace que estas cosas sucedan es la lluvia. Pero mientras más grande la amenaza y más vulnerable es ingenierilmente, si se quiere, la carretera, más riesgo tiene de colapso. Si se toma en consideración la falta de mantenimiento en los últimos 10 años del sistema vial, el riesgo que nosotros tenemos por precipitaciones y por ende que generen aluviones y por ende que generen cortes de vía o interrupciones de vías es relativamente alto, especialmente en las vías interandinas, digamos, que conectan sierra y costa y que tienen topografía bastante accidentada. Y eso es normal, eso se lo puedo decir en cualquier época del año, en cualquier día del año en este país. Es lo que usualmente sucede. Ahora, en parte lo que estamos haciendo ahora es conversando y tenemos convenios con muchas de las prefecturas para atacar esos problemas lo antes posible. Y en parte también tenemos un crédito del Banco Mundial que justamente está atacando el tema de la ausencia de maquinaria del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, donde se va a comprar maquinaria que va a ayudar para atacar este tipo de problemas, y que desafortunadamente se ha demorado mucho más de lo que debió haberse hecho. Un crédito que supuestamente el gobierno anterior nos dejaba listo y no estaba listo para nada. ¿Qué trabajos harán esta semana allí en la zona de Azuay del Yugol? Bueno, estamos movilizando más máquinas, estamos trabajando ahorita en conjunto con todos los niveles de gobierno de Azuay para mover todos los escombros de estos deslaves de la vía y poder habilitarlo lo antes posible. Gracias. Gracias, colega. Muchas gracias, hasta luego. Gracias.